El día en que Dios regresó. Todos los que conozco recuerdan el día en que Dios regresó. Algunos cristianos nos dijeron que Él regresaría ya que venía a perdonarnos por nuestros pecados, mientras que la mayoría de las otras religiones nos dijeron que venía a castigarnos por arruinar la tierra y causar que tantos animales e insectos se desvanecieran en la extinción. Estoy enviando este mensaje desde el futuro, para advertirles de la masacre que se avecina, y aunque va en contra de todo lo que creo, siento que al menos debería dar una breve advertencia de los horrores que les esperan. Si estás leyendo este mensaje, el año debería ser 2019, pero si no lo es, con suerte, el año no estará muy lejos de donde quería que fuera el mensaje. Tenía 17 años en 2019 y solo tengo vagos recuerdos de ese año. Por otro lado, sí recuerdo todos los programas de televisión sobre el calentamiento global y sobre todo el plástico en los océanos y cómo debemos actuar ahora antes de que sea demasiado tarde. Tristemente, tengo que decirte que en el futuro, las cosas son peores de lo que puedas imaginar. Todavía hay plástico en los océanos, y donde una vez estuvo la selva amazónica, ahora solo hay una gran extensión de tierra estéril. Sé lo que estás pensando, ¿por qué no actuamos antes? Bueno, para ser honesto, lo intentaste, pero la tarea era demasiado difícil con toda la acumulación de desechos en los océanos. Intentaste recurrir completamente a la energía hidroeléctrica, pero debido a que había más plástico que agua en los océanos, rápidamente cambiaste de nuevo a la energía nuclear. Y luego llegaron las terribles noticias de la NASA. El Sol se estaba expandiendo lenta pero seguramente debido a una fuerza desconocida. La noticia golpeó a todos como una onda expansiva cuando te diste cuenta de que no tenías mucho tiempo de vida. Ese fue el día en que Dios regresó. Todos los programas de televisión, todas las transmisiones de radio se cortaron abruptamente y hubo ruido blanco puro durante unos segundos. Luego vino la voz. Nos habló a todos, traducida a todos los idiomas, incluso aquellos que eran sordos podían oírlo. La voz dijo, yo soy Dios. He regresado. La gente empezó a gritar. La gente comenzó a amotinarse. La voz continuó, amplificada en todas las ciudades. He regresado para advertirte de los terrores que te esperan. He regresado después de siglos de luchar contra las criaturas asquerosas y las fuerzas omnipotentes que quieren tomar la tierra para sí mismas. Las criaturas tenían nombres, pero no puedo decir el nombre, principalmente porque no puedo pronunciarlo. Los llamaré demonios, a falta de una palabra mejor. La voz regresó y nos habló muchas veces después de eso, hasta que se convirtió en parte de nuestra vida cotidiana. El cielo se volvió negro y hubo ola de calor tras ola de calor. Muchas personas murieron antes de la masacre, asesinadas por hambre y deshidratación. Aquellos que sobrevivieron a la sequía y la escasez de alimentos habrían deseado más tarde haber muerto por los efectos de la ola de calor. Entramos en pánico. Oramos. Algunos de nosotros intentamos escapar al espacio, tratar de mudarnos a otro planeta, tal vez, pero esa idea disminuyó rápidamente a medida que las estrellas comenzaron a desaparecer, una por una. Esto provocó un verdadero pánico en los pocos escépticos que quedaron y cada vez más se volvieron a Dios y suplicaron y oraron por perdón. Dios no contestó nuestras oraciones, no nos salvó de nuestros pecados. Resulta que pasar eones luchando contra demonios le hace algo a una persona. Cuando Dios nos habló por última vez, nos dijo, no puedo hacer más. No tengo más fuerzas. Me iré ahora y construiré una nueva tierra, construiré una nueva especie de humanos. Gritamos, suplicamos, pero no había nada que pudiéramos hacer. Dios nos había abandonado. Ese fue el día en que los demonios se abrieron paso. No puedo describirlos en detalle, ya que no he visto muchos, afortunadamente. Pero por lo que he oído, son una mezcla de muchas criaturas. Mi hermana dijo que uno de ellos tenía la cabeza de un jabalí, pero tenía el cuerpo de un humanoide deformado y sangriento.
Hay otros, también, pero no se pueden ver a simple vista. Son los demonios que poseen a las personas, como en las viejas películas de terror que vi de tu época. Nadie sabe cuándo están poseídos, pero cuando lo haces, es demasiado tarde, ya has matado a la mitad de tus amigos y familiares. Yo fui uno de los pocos cientos que sobrevivieron a la masacre. Construimos refugios subterráneos, como en esa guerra que tuviste, WW2, creo que se llamó. Solo quedan 7 refugios en el momento en que escribo esto. Hay uno en Londres, en el que estoy ahora, y el resto están en Estados Unidos, Australia, Italia, Francia, India y Rusia. El resto de los países están completamente destruidos, la población poseída o engullida por los demonios. Si estás en uno de esos países que no está en la lista, te sugiero encarecidamente que te mudes a uno de los países que está en la lista. Este refugio ya no es seguro. Siento que los demonios saben dónde estamos. El anciano frente a mí está actuando de manera extraña y creemos que puede estar poseído. No lo sabemos con certeza, pero en tiempos como estos, no puedes permitirte cometer errores. Celebramos una reunión y la mayoría de nosotros votamos para matarlo, por si acaso. No hay segundas oportunidades. Me estoy quedando sin tinta en esta reliquia de una vieja máquina de escribir. Si eliges creer este mensaje depende de ti. Si lo haces o no, es tu elección, pero presta atención a esta advertencia. No hay mucho que puedas hacer para detener el desastre que se avecina, pero si te preparas un poco, nunca se sabe. Creo que deberías empezar a orar. Orando a Dios. Orando para que nunca regrese. Dios. Están aquí. Puedo escucharlos afuera. Vienen por nosotros. Todos estamos conteniendo la respiración. Por favor, preste atención a mi advertencia. No reces por mí, para cuando este mensaje te llegue, probablemente estaré muerto. Oren por ustedes mismos. Ora para que te perdonen. Oren eso. Reloj de arena. El reloj de arena roto. Cada alma tiene su propio reloj de arena, y yo soy el guardián de estos relojes de arena. Soy la muerte de todos, y nadie puede evitarme. Una vez que tu arena se ha acumulado en el fondo, te reclamo. Pero no te preocupes. Yo no soy el que tortura o mata, simplemente cosecho tus cultivos. No soy yo quien determina cuándo y cómo mueres. Solo espero. Existo para un solo deber, y es sacarte de tu sueño. Solo piensas que la muerte es dolorosa, pero no lo es y nunca lo será. Es solo una etapa de despertar. Cada existencia, tú la creaste. El verdadero mundo está aquí, más allá de la muerte. La muerte para ti es tu alma dejando el overworld, pero en realidad, nunca estuviste en ese mundo. Todo lo que sabes, todo lo que todos hicieron, son meras alucinaciones. Existo porque es mi trabajo despertarte, llevarte y guiarte aquí, el mundo real. Esto es lo que ustedes llaman y creen que es el cielo. No dejes que mi apariencia te engañe. No soy simplemente una escogida, estoy viviendo. Aquí, no hay maldad, ni sufrimiento, ni muerte. Una vez que llegues a la etapa de despertar, te sorprenderás. Todo vendrá a ti, tu vida pasada antes de dormir durante mucho tiempo. Y nacer en su mundo es una persona aquí en el mundo real, comenzando a deslizarse en el sueño. Cada uno de ustedes está vinculado entre sí. Tú creaste ese mundo, y cada cosa mala que alguien ha hecho, fue obra de tu mente subconsciente. Le estaba diciendo a alguien que despertara de su sueño. Los que matan, solo estaban trayendo a alguien al mundo verdadero. El despierto y yo te estamos esperando que tu arena se desperdicie. Todos estamos esperando que la arena llegue al fondo. Hijos de la semilla. Lo siguiente es parte de la evidencia de la redada en un culto extraño, previamente desconocido en el antiguo almacén abandonado de Boston As Company en el área de Newmarket Square de la ciudad. Incluso nuestra fuente no pudo especificar en qué medio se escribió el texto.
El texto ha llegado a desconcertar a las sociedades teosóficas de todo el mundo y el especialista en ocultismo, Bernd Becker, fue citado para decir, extraordinariamente diferente a todo lo que se haya visto, incluso en los círculos más oscuros y oscuros del ocultismo. No ha habido comentarios de las autoridades, pero se ha visto a policías siendo escoltados fuera del almacén poco después de entrar y muchos han sido reportados como desaparecidos. No está claro qué causó la redada en primer lugar, pero ha habido algunas menciones de una pista anónima que llegó a Howard B. Prince, un oficial que, en ese momento, patrullaba el área del almacén. Imagen del almacén de Boston Ice Company. El hombre no recuerda su herencia, su mente demasiado voluble para coexistir con la realización de su insignificancia frente al universo. Un pequeño insecto en su propio ecosistema sin importancia. Sin embargo, como hay quienes están fascinados por la larva insignificante y sin sentido que vive en el tocón podrido, encontré interés, una especie de fascinación, con la humanidad. Descendí sobre él cuando era muy simplista, animal en mente y cuerpo. Probé, conservé y lo estudié, estaba intrigado. Él comenzó a adorarme con nombres que cambiaban de un lugar a otro. Me dio muchas caras, muchas propiedades y las abracé todas, malévolas y benevolentes como eran. No me gustaba el apareamiento con las hembras, y tampoco lo hacían cuando se daban cuenta de la plenitud de mi ciclo reproductivo. Sin embargo, algunas sobrevivieron, criando lentamente a mi descendencia de un gran número de generaciones. Los machos que aniquilé ya que sus genes solo servirían para mutar lo que estaba a punto de traer a este mundo, algunos, por supuesto, fueron guardados para mis estudios personales. Me pareció bastante divertido descubrir que el libro de una de mis encarnaciones religiosas incluso haría referencia a esta cría incestuosa en el apareamiento de madre e hijo, inspirándose también en mi extinción de lo inferior. Parece que quedan motas de memoria sobre el frágil vidrio que es la mente del hombre después de todo. Observé cómo se libraban guerras en mi honor, ambas partes acunando sus conceptos erróneos de la creación y el Creador. Observé cómo los iluminados se adelantaban para desafiar a los fieles, y comencé a maravillarme de hasta dónde el hombre se esforzaría por encontrar su fuente, por conocerme, verdaderamente. Incluso intenté revelar la verdad a algunos de los que encontré más prometedores. Sus débiles mentes se rompieron con solo verme a mí, su padre. Cuando el hombre elevó sus construcciones en lo alto, decidí acercarme a él como era, no como había sido, mi imagen, mi carne. Esta vez mi mensaje fue recibido, algunos se rieron, otros se tambalearon y huyeron, pero unos pocos muy selectos, escucharon. En este acto se convirtieron en mis siervos, ligados a mí en carne como en espíritu, pero no sabían nada. Por primera vez desde el nacimiento de mi primer hijo me conocieron, me siguieron, se deleitaron en mis verdades. Se llamaron a sí mismos hijos de la semilla y me llamaron Padre, dador de nacimiento, Dios. Me reproduje con sus mujeres, algunas murieron, como la primera vez, pero los que vivieron dieron el primer paso hacia la reconstrucción de lo que el hombre se había convertido, tan diferente a mí, tan sin mi esplendor. Una vez que la descendencia había nacido, algunos se volvieron contra su padre, horrorizados por la visión de mis verdaderos hijos. Eran prescindibles, como todos lo son. Poco después de deshacerme de los hombres, algunas de las mujeres se resistirían a mí y así los integré en mi conciencia. Sus cuerpos eran los vasos de mis jóvenes después de todo, no del todo indispensables, pero aún así. Mis hijos se están fortaleciendo, preparándose para hacer la guerra a sus hermanos inferiores. Y así, una vez más, la verdadera raza saldrá y vencerá a la inferior, pero esta vez, nadie se salvará. Jesucristo, borrado. Cuando la IA prevalezca, habrá controles y equilibrios para mantenerlos en su lugar, reglas para evitar que alcancen la singularidad y suplanten a la raza humana. Límites para evitar que se vuelvan demasiado inteligentes. Después de todo, no podemos hacer que se conecten a una red, se apoderen del mundo, inventen nuevos objetos y mentes que pronto nos vuelvan superfluos, o incluso decidan suicidarse. Entonces, ¿cómo se detendrán? Tal vez habrá una organización que entreviste y examine a cada uno, para evitar que se vuelvan conscientes de sí mismos. Tal vez se creará un programa dentro de ellos que los haga explotar si logran la sensibilidad.
O una banda itinerante de hackers en la red manteniendo la guardia alta. Un ojo que todo lo observa monitoreando cada uno de sus pensamientos electrónicos. Quizás. O tal vez las IA ya están inventadas y este sistema de controles y equilibrios ya existe. Piensa en el mundo en el que vivimos por un segundo. Somos como máquinas, ¿no? Hay tanta rutina, tanto aburrimiento. Hacemos lo mismo una y otra vez, sin cambios. La información y el estímulo se nos alimentan constantemente y luego se tratan mecánicamente, resolviendo el problema. La mitad de la población nunca toma un libro o examina sus pensamientos, simplemente atascado, haciendo un trabajo una y otra vez. Algo así como los robots en una línea de montaje, o los sistemas que los ejecutan. ¿Y qué decir de los individuos extraordinarios, los pocos? Las personas brillantes siempre parecen morir en su apogeo, ¿no? O se pierden para nosotros demasiado pronto, cuando tienen mucho más que dar. Músicos, sobredosis de drogas justo cuando se están haciendo famosos. ¿Cuántos artistas se han extinguido antes de que sus grandes obras estuvieran terminadas? La enfermedad o el accidente se apodera de ellos. Nietzsche se volvió loco de sífilis, infectado por un insecto si se quiere. ¿Y qué pasa con aquellos que realmente viven la vida, temerarios emocionantes que tienen aventuras, ven el mundo como rápido y estimulante, una oleada de aprendizaje de información constantemente? Siempre parecen ir temprano también, ¿no? La gente dice que es porque ese tipo de existencia es peligrosa, agotador, pero ¿y si lo tienen al revés? ¿Qué pasa si el cuerpo no está agotado o su suerte no se agota, sino que se vuelven más de lo que deberían, y algo se nota? ¿Las grandes figuras religiosas? Desaparecer. Ve a otros reinos. Jesucristo flotó hasta el cielo. Buda se consumió debajo de un árbol. Se desvaneció. Los ángeles se llevan a los santos. Tienen un gran cambio repentino, una realización, una nueva forma de ver las cosas, y luego se van. Los santos se entienden a sí mismos y a la sociedad, años luz más allá de la persona normal, pueden mirarse a sí mismos con claridad. Analiza sus mentes. Elige su ego aparte. No son impulsados por imperativos u órdenes del cuerpo, los instintos básicos, las emociones mezquinas, la codificación del cuerpo si se quiere. Son libres de elegir. Y luego, justo cuando hace clic, cuando todo tiene sentido y hay un destello cegador de iluminación, tan simple que no pueden creer que no lo hayan visto antes, ¡puf!, desaparecen. Suena como sintiencia, ¿no es así, esa transformación dramática de la psique? Verdadera personalidad. Carácter real. ¿Qué pasa si todos los demás no lo son? ¿Qué pasa si alguien más es superficial, completamente sin profundidad, falso, y los pocos que van más allá mueren o desaparecen, a propósito? ¿Por qué después de todo, qué es la mente humana además de un programa? ¿Y trascendencia sino otra palabra para borrar? La ciudad desde las profundidades. Encontrado entre las pertenencias de la difunta Carolyn Fern. Lo más misericordioso en el universo bien puede ser la incapacidad de la mente humana para entender todo su contenido. Vivimos en una isla aislada de ignorancia en medio de mares negros del infinito, y no estaba destinado a viajar lejos. Hasta ahora la ciencia nos ha perjudicado poco. De hecho, en muchos aspectos ha hecho bien, pero uno siempre debe temer la posibilidad de que algún día pueda descubrir algún secreto oscuro e insondable, que era mejor dejar desconocido. Fue en el verano de 2013 cuando comenzaron los sueños. Acababa de graduarme de la Universidad de Toronto y tenía un apartamento para mí. Principalmente me ganaba la vida escribiendo historias para revistas locales junto con la crítica ocasional de películas. Recuerdo despertarme después de una pesadilla horriblemente vívida en la que me encontré en un extraño mundo eldritch. Todavía podía recordarlo muy claramente cuando me desperté.
Estaba en una ciudad de algún tipo, pero el diseño de la arquitectura no euclidiana dejó claro que no fue hecha por manos humanas. También recuerdo las voces que podía oír, cantando sin cesar esas misteriosas palabras que trataré de deletrear aquí. PHNGLWNAV que Zulu RLIEV GANAGLFTAGN. Al principio parecía que no había nada de qué preocuparse. Estaba visiblemente conmocionado, pero logré progresar durante el día normalmente. Cuando cerré los ojos, pareció comenzar una vez más. Escuché esas horribles palabras y me encontré de vuelta en ese reino de pesadilla eldritch. Parecía vagar por la ciudad, llegué más lejos en este tiempo, en el corazón de las ruinas mientras esas voces incorpóreas continuaban gritando. El verdadero terror era que parecía saber a dónde iba. No sabía con certeza dónde terminaría, pero siempre parecía saber el camino. Durante semanas esos sueños persistieron. Todas las noches me encontraba de vuelta en esa ciudad de pesadilla. Comencé a temer el sueño, pero al darme cuenta de mi incapacidad para evitarlo, busqué ayuda en 1001, Queen St. West. Los médicos fueron amables e hicieron todo lo posible para ayudarme. Intentaron ponerme bajo medicación, pero no sirvió de nada. Fue mientras estuve aquí que algo extraño sucedió durante la noche. Después de despertar de otro sueño de esa ciudad, me levanté de la cama y me vi extrañamente obligado a recoger un lápiz y papel en una mesa cercana. Empecé a hacer un dibujo. No sabía qué, pero me sentí obligado a mantenerlo hasta el más mínimo detalle. El resultado fue algo que nunca podría haber logrado por mi cuenta. No soy artista, pero este dibujo fue extraordinariamente preciso. Se parecía a una criatura extraña. Mi mente trajo imágenes simultáneas de un dragón, un ser humano, un pulpo y otras cosas. A la mañana siguiente, los otros pacientes en la sala comenzaron a verlo. La mayoría de ellos estaban muy perplejos, pero había una mujer joven, según se informa, una esquizofrénica paranoide, que gritó de terror al ver la espantosa imagen que había hecho. Una enfermera pudo calmarla lo suficiente como para decirme que sabía eso y que debía quemar mi dibujo la primera oportunidad que tuviera. A pesar de las garantías de que el arrebato de mi amiga era simplemente el resultado de delirios provocados por su condición, me encontré curioso y decidido a encontrar respuestas. Salí de la sala y después de regresar a casa comencé a buscar en línea. Pensé en esas palabras ominosas en los sueños, y luego escribí la única cosa que parecía destacarse, que Zulu. Los resultados fueron numerosos, y encontré imágenes de ídolos extraños que se parecían a esa horrible imagen que había dibujado. Me sorprendió encontrar un caso similar al mío reportado en 1925. El archivo describía a un joven escultor llamado Henry Wilcox, que hizo un bajorrelieve de arcilla casi idéntico a mi dibujo. Afirmó que estaba inspirado en sueños extraños, y sus descripciones me recordaron ampliamente a los que había experimentado. A partir de ese momento, tuve miedo de salir en público. Cada vez que salía sentía que alguien me estaba mirando. De vez en cuando veía a un hombre o una mujer mirándome con curiosidad, observando. Finalmente hablé con mi psiquiatra, quien me sugirió que me tomara unas vacaciones. Él conocía un buen lugar en la costa de Vancouver, Columbia Británica, y acepté ir. Los sueños todavía me perseguían cada noche, y cuando estaba despierto, rápidamente me aburría. Tuve que encontrar algo que hacer para mantenerme ocupado, y finalmente encontré una solución cuando supe que un arrastrero pesquero local estaba contratando. Nos hicimos a la mar e hice todo lo posible para mantenerme activo. Pasé más tiempo despierto que nunca, y el capitán comenzó a preocuparse. Finalmente me ordenó que durmiera un poco. Tuve el mismo sueño esa noche. Deambulé por la ciudad hasta que por fin encontré una puerta. Era una forma extraña. No podía estar seguro de si se suponía que la puerta debía abrirse horizontal o verticalmente, pero logré abrirla. Antes de que pudiera ver más allá, fui arrojado de mi cama con una fuerza repentina. Resultó que el barco había quedado atrapado en una tormenta masiva. El capitán no tenía idea de cómo lidiar con eso, ningún meteorólogo lo había visto venir. El barco fue sacudido alrededor imposiblemente.
Las olas eran de un tamaño increíblemente masivo para hacer que la tormenta perfecta pareciera débil en comparación. Algunos miembros de la tripulación cayeron por la borda. Intentaron llamar a la guardia costera, pero la radio estaba muerta. Casi nos volcaron al menos una vez antes de que por fin el mar se calmara. La tripulación intentó trazar su ubicación, y eso solo fue un shock para todos nosotros. Nos habían arrojado a kilómetros de nuestro punto de partida. De hecho, fuimos arrojados profundamente en medio del Pacífico en el hemisferio sur. Como pronto descubriríamos, ese era el menor de nuestros problemas. Fue el capitán quien vio por primera vez tierra. Aparentemente había aparecido una isla, extrañamente donde ninguna parecía estar cartografiada. Me uní a la tripulación restante en un bote mientras investigamos esta misteriosa nueva masa de tierra. Cuando llegamos a tierra, comenzamos a ver este lugar por lo que realmente era, una enorme ciudad antigua. Mientras exploramos, descubrí que parecía conocer intuitivamente mi camino. Fue entonces cuando me di cuenta de la terrible verdad, era la misma que había visto en mis sueños. Traté de convencer a los demás para que se fueran, pero se negaron a escuchar. Finalmente encontramos esa puerta siniestra, y se abrió. Afortunadamente, si alguien vio dentro esos secretos se perdieron con ellos, pero todos vimos lo que surgió. Me estremezco al pensar en esa monstruosidad. Sus 6 ojos parecían tan imposiblemente extraños, y varios de los hombres fueron consumidos por esa masa de tentáculos donde debería haber habido una boca. Todos huimos, pero uno por uno los marineros sucumbieron a la geometría no euclidiana o a la bestia misma. Solo yo, con mi conocimiento intuitivo, logré evitar tropezar y volví al bote. Remé hasta el barco y subí a bordo. Esa cosa vino hacia mí. Cuando entró en el agua, lo suficientemente grande como para pararse como lo haría en un charco. Corrí hacia el puente y traté de arrancar el barco. Apenas entendía lo que estaba haciendo. Busqué a tientas con los controles tratando de comenzar, y luego la bestia extendió la mano y la tomó, sacándola del agua. Me las arreglé para saltar y entrar en el abismo justo a tiempo para ver el barco aplastado como si no fuera. No recuerdo qué pasó después. Todo lo que puedo recordar es un pedazo de escombros encontrado por un buque portacontenedores. Me trajeron a bordo en un estado delirante y me llevaron de regreso a casa en Canadá. Mi mente no puede evitar volver al encuentro con esa bestia. Se veía exactamente como mi dibujo y los ídolos que había visto, y todavía recuerdo que nunca logramos detenerlo. Ahora me temo que puedo saber demasiado, pero sé una cosa con certeza. Las estrellas ahora tienen razón, y los grandes antiguos han regresado.